Hay una pregunta que después de tantos años los dominicanos todavía se hacen. ¿Realmente Rafael Leónidas Trujillo pagó la deuda externa de la República Dominicana? La respuesta tradicional que te contaron en la escuela dice: pero, gracias al libre acceso a la información, ya sabemos la verdad. ¿Firmo aquí? Sí, donde dice Rafael Elo Trujillo. Así como lo ves, Trujillo firmó un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y después pagó esa deuda con un famoso cheque que seguramente usted ha visto por ahí. Sin embargo, cuando examinamos las leyes reales de la época, descubrimos que detrás de ese cheque no hubo un milagro financiero, sino una de las estrategias políticas más frías, audaces y calculadas que se hayan visto en el Caribe. Yo pagué la deuda externa de este país. ¡Carajo! Para comprender la dimensión de esta historia, debemos trasladarnos al 16 de agosto de 1930. Procedemos a tomar el juramento del presidente electo, Rafael Leónidas Trujillo Molina. El nuevo presidente asumía el mando de una nación sumergida en una crisis económica mundial absoluta. Los productos que el país exportaba, como el azúcar, el café y el cacao, habían perdido casi todo su valor, dejando el presupuesto nacional para el año entero en apenas unos 8 millones de dólares. Pero ¿cuál era el verdadero obstáculo que enfrentaba Trujillo al iniciar su gestión? Que el gobierno dominicano no tenía el control de sus propios ingresos. ¿Por qué ocurriría esto? Porque desde la Convención de 1905, un funcionario norteamericano se instalaba en nuestros puertos, cobraba los impuestos, separaba la mayor parte para enviarla a Nueva York y al país solo le entregaba lo que sobraba. Trujillo era el presidente, pero la llave del dinero la tenían las autoridades extranjeras. Este país está totalmente endeudado. Estados Unidos se queda con todo. Por si fuera poco, apenas 18 días después de tomar posesión, el devastador huracán Sancenón destruyó la capital, provocando pérdidas por más de 40 millones de dólares, una cifra que superó por 4 veces todo lo que el país producía en un año. Aquí es donde Trujillo demostró por primera vez su gran habilidad para resolver problemas extremos. El gobernante utilizó la crisis de manera estratégica a su favor. Promulgó una ley de emergencia en 1931, le plantó la cara a Washington y suspendió temporalmente los pagos del capital de la deuda externa, alegando la destrucción del país. Entonces, ¿en qué utilizó Trujillo ese dinero que hábilmente dejó de enviar a los Estados Unidos? Lo utilizó para reconstruir la capital y principalmente para fortalecer y equipar al Ejército Nacional, asegurando el orden público y consolidando su control absoluto sobre el Estado. Pero después ocurrió algo que muy pocos se habrían atrevido a hacer. El joven Joaquín Balaguer decidió cuestionar al propio Trujillo. Con el respeto de un alumno hacia su maestro, le dijo que, a pesar de haber reconstruido la capital, la República Dominicana jamás lograría un verdadero desarrollo mientras su principal fuente de ingresos continuara bajo el control de los Estados Unidos. Entonces, Trujillo guardó silencio por unos segundos y respondió: Balaguer, llegará el día en que este puerto será solamente de los dominicanos. Trujillo fijó su atención en la entrada del río Ozama, pero la gran pregunta era, ¿cómo podía arrebatarle el control del puerto de Santo Domingo a la nación más poderosa del mundo sin disparar un solo tiro?
La respuesta no estaba en las armas, sino en la estrategia. Trujillo comprendió que primero debía ganarse la confianza de los Estados Unidos. Tenía que convencer al presidente Franklin D. Roosevelt de que si el puerto quedaba completamente bajo control del gobierno dominicano, la República Dominicana sería capaz de pagar hasta el último centavo de su deuda externa. Muchos han repetido durante décadas que Trujillo era solo un bruto del campo que llegó al poder por casualidad. Sin embargo, la estrategia que puso en marcha para recuperar el control del puerto y eliminar la deuda externa demuestra una gran capacidad política y de negociación, independientemente del juicio que cada quien tenga sobre su gobierno. El primer paso parecía contradictorio. En lugar de exigir la entrega inmediata del puerto, Trujillo decidió reconstruirlo con recursos dominicanos. Incluso Balaguer llegó a cuestionar aquella decisión. Le preguntó por qué el gobierno dominicano iba a invertir millones de pesos en reconstruir un puerto cuyos mayores beneficios seguían quedándose en manos de los Estados Unidos. Pero Trujillo ya tenía claro su plan. Sabía que reconstruir el puerto era el primer paso para demostrar capacidad, responsabilidad y, sobre todo, para ganarse la confianza de Washington. Solo entonces podría negociar desde una posición de fuerza la devolución total del puerto de Santo Domingo y abrir el camino hacia el pago definitivo de la deuda externa. La obra no consistía solamente en construir un puerto. Era necesario ganarle terreno al mar, levantar una gigantesca muralla de hormigón armado para proteger la fortaleza colonial y crear una amplia plataforma vial que conectara el antiguo portal de San Diego con el malecón. Esa nueva vía sería conocida con el tiempo como la Avenida del Puerto. Sin aquella plataforma y sin aquella inmensa muralla de concreto, el nuevo puerto jamás habría sido posible. El 15 de agosto de 1938, coincidiendo con el segundo período constitucional de Trujillo, fue inaugurado oficialmente el moderno Puerto Ciudad Trujillo. Todo cambió. Ahora los barcos de mayor calado, que antes debían permanecer fondeados mar adentro, podían navegar por el canal del río Ozama y llegar hasta el puerto de Santo Domingo. Sin embargo, la realidad seguía siendo la misma. Los Estados Unidos continuaban quedándose con la mayor parte de los ingresos del puerto para seguir cobrando la antigua deuda externa de la República Dominicana. Pero, sin que muchos lo notaran, el verdadero plan de Trujillo apenas comenzaba. Impresionado por el progreso alcanzado por el país y por la transformación del viejo puerto, el gobierno de los Estados Unidos envió una comisión legislativa para inspeccionar personalmente las obras y evaluar los avances de la República Dominicana. Fue durante esa visita cuando Trujillo conoció al influyente senador estadounidense Theodore Francis Green. Trujillo no perdió ni un segundo. Lo recibió con todos los honores, organizó elegantes banquetes, exclusivas recepciones y grandes celebraciones en su honor. Más que impresionar al senador y ganarse su confianza, su objetivo era mucho más ambicioso: conseguir una reunión en Washington con el presidente Franklin D. Roosevelt para convencerlo de que la República Dominicana estaba preparada para saldar la deuda externa en un tiempo récord de apenas 7 años. Pero Trujillo tenía una condición innegociable: si el país iba a pagar la deuda por completo, los Estados Unidos debían devolverle a la República Dominicana el control absoluto del puerto de Santo Domingo. El senador Green comprendió la propuesta y le hizo una promesa a Trujillo. Don't worry, Rafael Leónidas Trujillo. You'll have that meeting in Washington. I promise you. Y un año después, esa promesa comenzó a cumplirse. Trujillo viajó a Washington, D.C. con una sola misión:
Sin embargo, ese primer viaje no salió exactamente como el dictador lo había planificado. ¿Sabías que Trujillo regresó a su patria sin lograr lo más importante? Así es. Aunque hubo saludos protocolares, el jefe nunca logró reunirse cara a cara con el presidente Franklin Delano Roosevelt para negociar el acuerdo. A pesar de ser recibido con honores por altos funcionarios de la Casa Blanca, la reunión privada con el mandatario norteamericano jamás llegó a concretarse. La razón era sumamente sencilla, pero políticamente letal. En 1939, Trujillo no era oficialmente el presidente de la República. Quien ocupaba el sillón presidencial era Jacinto B. Peinado, mientras Trujillo operaba en la sombra como el verdadero cerebro que controlaba el país. Ya sabes qué hacer. Por estricto protocolo diplomático, Roosevelt no podía sentarse a negociar acuerdos económicos de tal magnitud con alguien que legalmente no ostentara la presidencia. Pero un estratega como Trujillo no regresaba con las manos vacías. Durante ese viaje, su astucia le permitió presentar la propuesta y convencer a los funcionarios clave de Washington de que la República Dominicana cumpliría su palabra. Confíen en mí. Les prometo pagar la deuda en solo 7 años. La confianza que sembró en tierra norteamericana empezó a dar frutos de inmediato. Apenas meses después, en 1940, el propio presidente Roosevelt envió a Santo Domingo a su secretario de Estado, Cordell Hull, para negociar directamente con Trujillo. De ese frío cálculo político nació el histórico Tratado Trujillo-Hull. Estados Unidos dejó de administrar directamente las aduanas dominicanas. Después de más de 3 décadas de intervención financiera, los empleados norteamericanos abandonaron las oficinas y el gobierno dominicano volvió a tomar el control absoluto de la recaudación de impuestos en sus puertos. Pero si la República Dominicana dejaba de pagar o violaba el trato, Estados Unidos conservaba el derecho legal de intervenir nuevamente las aduanas para proteger el capital de sus inversionistas. En pocas palabras, Trujillo recuperó la soberanía del puerto de Santo Domingo y de las aduanas, pero Washington se aseguró de que cada dólar de la deuda siguiera cobrándose sin un solo día de retraso. Sin embargo, aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Nadie imaginaba lo que planeaba Trujillo un año después de ese pacto. ¿Qué hizo? Escúchenme bien, dominicanos. Ya no tendrán que guardar su dinero en la casa del vecino. A partir de hoy, lo guardarán en su propia casa. Esa casa, el Banco de Reservas. Trujillo fundó el Banco de Reservas de la República Dominicana, le quitó las llaves de nuestra riqueza a los extranjeros y nos dio por primera vez verdadera independencia financiera, una caja fuerte 100% nuestra para hacer crecer el país. Llegamos al año 1944. El país conmemoraba los 100 años de la independencia nacional y Trujillo, que sabía utilizar la propaganda de forma brillante para fortalecer su poder, quiso levantar una mega obra que inmortalizara su éxito con las aduanas. Inauguró en el Malecón de Santo Domingo el Monumento a la Independencia Financiera, lo que hoy todos conocemos como el Obelisco Hembra, que representaban esas 2 columnas unidas según el discurso oficial de la época. Representaban que la República Dominicana por fin era dueña de su destino económico. No le debe un peso a nadie. El desenlace de esta historia ocurrió 3 años después, en julio de 1947, cuando Trujillo decidió salir definitivamente del compromiso con Wall Street. Así consta en los archivos oficiales del Departamento de Estado de los Estados Unidos e incluso el diario The New York Times lo confirmó textualmente al publicar años más tarde.
La deuda externa fue pagada por completo el 19 de julio de 1947 por la suma exacta de $9.271.855 con 55 centavos. El 21 de julio, Trujillo anunció formalmente a la nación que el país ya no le debía nada al extranjero. La deuda externa había quedado en cero y las placas del obelisco por fin tenían una base real. Ya para concluir, regresemos al verdadero epicentro de esta historia, el puerto de Santo Domingo, ese muelle histórico que con el sudor de los obreros dominicanos y la fría astucia que viste en este video, nos dio por primera vez nuestra verdadera independencia financiera.